Bienvenidos. Aquí estamos en la segunda sesión de los Hechos y la Iglesia. Y recuerden que en la primera sesión empezamos con este viaje que vamos de vacaciones en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí estamos en la segunda sesión y ahora estamos hablando del lanzamiento de la iglesia en Jerusalén. Entonces hoy vamos a hablar de la formación de la iglesia, la formación de la cultura dentro de la iglesia. Entonces, hablamos de Hechos 1:8 y siempre vamos a empezar con eso. Dice, eso es el propósito de lo que va a pasar en los Hechos. Dice, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces hoy vamos a ver cómo la iglesia estaba viviendo esta promesa para ser testigos en Jerusalén. No solamente estamos predicando, estamos siendo testigos. Testigos de Cristo en nosotros, de cómo Dios nos está santificando a través de su Espíritu Santo. Entonces llegamos después de la llegada del Espíritu Santo y Cristo levantó su iglesia y vemos la primera expresión de la iglesia en Hechos 2, 41 al 47. Ese es un pasaje hermoso. Dice aquí, versículo 41, así, pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Primeramente comían mucho juntos y qué bueno es eso. Eso es una de mis cosas favoritas en la iglesia. Pero tenían esta armonía, tenían esta cultura. Y vamos a hablar mucho de cultura en las clases de liderazgo porque cultura nos ayuda a mover la visión, nos ayuda a llevar la visión y la misión que tenemos. Entonces, hoy vamos a ver en estos versículos cómo Dios estaba preparando una cultura sana que iba a llevar el evangelio a través de esa iglesia. Yo veo que ellos practicaban las ordenanzas de la iglesia, las ordenanzas que todavía hoy día celebramos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué hacemos en el bautismo? En el bautismo nos identificamos con Cristo. Entonces, 3,000 personas fueron salvos y inmediatamente fueron bautizados. ¿Para qué? Porque en el bautismo nos identificamos con Cristo. Y en la Santa Cena recordamos el sacrificio de Cristo. Recordamos esta bendición para ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, que nosotros hemos recibido el nuevo pacto, el Espíritu Santo en nosotros, que Cristo compró con su sangre. Vemos aquí que era una iglesia relacional. Se reunieron cada día en grupos grandes en el templo y en casa en casa. Relacional. Se relacionaron unos con otros,
tenían un mismo sentir, era una armonía entre ellos. Qué buena es la iglesia que vive en armonía. Están formando cultura, una cultura de unidad. Y eso va a ser muy importante en los hechos y todavía hoy, porque la iglesia de Cristo es diversa. Y necesitamos entender la unidad que Dios quiere con nosotros. Entonces vemos que practicaban las ordenanzas de la iglesia. Era una iglesia relacional, se relacionaron unos con otros. Era una iglesia comprometida a la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles y la sana doctrina. Eso es sumamente importante. Del principio de la iglesia, la palabra de Dios tenía un lugar principal entre ella. Cada día estaban recibiendo enseñanzas de los apóstoles para vivir en una manera santa y en una manera sana, en una manera en armonía. La palabra de Dios nos muestra cómo crecer más y más en la imagen de Cristo. Entonces, qué bendición tenemos en tener la palabra de Dios para formarnos en la imagen de Cristo. La iglesia primitiva estaba comprometida a la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles y la sana doctrina. Dice que estaban comprometidas, la iglesia estaba comprometida a la oración y adoración. Vemos 2 capítulos después en Hechos 4, cuando era un problema, ¿qué hicieron? Oraban. Cuando era una razón para celebrar, le adoraban a Dios. Eso fue su ritmo de vida, orar y adorar, orar y adorar. Juntos estamos recibiendo la palabra, estamos orando para tener esta relación con Dios. Estamos formando esta prioridad en que siempre levantamos a Dios en adoración. Practicaban las ordenanzas. Era una iglesia relacional, comprometida a la palabra de Dios en oración y adoración. Era una iglesia generosa. Vemos aquí en Hechos 2:45 que eran generosas con sus bienes, con sus comidas, con todo lo que tenían para compartir con unos y otros. Cada necesidad era algo importante en la comunidad de creyentes. Estaban formando comunidad entre unos y otros a través de cuidar los demás. Recuerden la situación aquí. El Espíritu Santo llegó en un momento en que personas estaban viajando de diferentes lugares. Estaban llegando para adorar a Dios en el templo en la fiesta de las semanas, en Pentecostés. Personas de fuera llegaron, fueron salvos y se quedaron en Jerusalén para recibir esta enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas de vacaciones? ¿Regresas con dinero? Claro que no. Yo siempre quiero usar mi último peso en mis vacaciones. Eso fue lo que estaba pasando aquí. Muchas personas de afuera llegaron, gastaron su dinero, entonces para cuidar los nuevos creyentes, compartían todo lo que tenían para sostener la comunidad de Cristo. Era una iglesia bien generosa. Vemos una historia en Hechos 4, versículos 36 y 37, en que un hombre se llama Barnabé vendía un terreno para compartir con los demás. ¿Qué cultura están formando? Uno que dice que yo voy a poner tu vida como más importante que mi vida. Tus necesidades voy a amar como me amo a mí. Era una iglesia empoderada. Y vemos dos historias. Quiero leer dos historias aquí
para ver el empoderamiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia primitiva. La primera historia nos encuentra en Hechos 3, 1 al 7. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Pero declaró Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¿Qué vemos? El poder del Espíritu Santo. Eso no es el poder de Pedro. Eso no es el poder de Juan. Ellos no tienen este poder para sanar. El Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hay poder. Este es el empoderamiento que vemos en la iglesia primitiva. Pero recuerden que nuestro propósito aquí es ser testigos. No es sanar cada persona que tiene una enfermedad. El propósito es ser testigos al Evangelio de Cristo. Estudiamos en el trimestre pasado los Romanos y estamos recordando ahora el Evangelio de Cristo. Eso nos sana eternamente, nos sana espiritualmente. Hay empoderamiento para sanar, pero lo que necesitamos más que nada es que Dios nos sana eternamente, espiritualmente, a través del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que ellos estaban predicando. Vemos también una historia en Hechos 4. Y en Hechos 4 vemos en versículo 8 una historia que dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió a los sacerdotes, gobernantes del pueblo y ancianos: hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Dios que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que se dejaron ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver los apóstoles con que hablaban Juan y Pedro, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado. ¡Qué increíble! Fueron testigos de la crucifixión y la resurrección de Cristo. A través de tener esta relación con Cristo, recibieron el Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo, sanó este hombre inválido. ¿Por qué? Para testificar que Cristo es el Mesías. Cristo es nuestro Salvador. Vemos el empoderamiento del Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos de Jesucristo.
Vamos a ver también en esta historia, vamos a ver en estos capítulos la multiplicación de líderes. Vamos a ver ahora una historia en Hechos 6 de la multiplicación de líderes. En Hechos 6 la iglesia estaba creciendo rapidísimo. Y en este crecimiento subieron problemas. Siempre es así. Y los gentiles se quejaron que las viudas de los judíos tenían un mejor lugar para recibir comida, para recibir apoyo de los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, pues no tenemos tiempo para cuidar toda esta situación y cuidar las necesidades de la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad, dijeron los apóstoles, para enseñar la palabra, para orar, para evangelizar, para hacer discípulos. Entonces eligieron diáconos para servir las necesidades de la iglesia y los empoderaron para servir, para cuidar el rebaño, para servir la iglesia en una manera en que todos recibieron por su necesidad. Eso es lo que vamos a ver en este libro de los Hechos, que la iglesia creció a través de multiplicar líderes, a través de levantar y empoderar nuevas personas. Eso es el corazón de Dios. Recuerden que Jesús empoderó a sus discípulos y ahora los discípulos, los apóstoles, están empoderando nuevos líderes. Por fin, algo que vamos a ver en esta sección y en la próxima sección es que hay una teología de sufrimiento en todo el Nuevo Testamento. A veces solamente queremos enfocarnos en la esperanza de Cristo, pero hay un sufrimiento que todos nosotros vamos a recibir, vamos a pasar. Habla de eso en Romanos 8, 16 y 17, dice que ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y vamos a compartir en las riquezas de Dios, como también compartimos en el sufrimiento con Jesús. También vemos en Romanos 5 al 1, como Pablo nos está enseñando de este sufrimiento. Y la iglesia estaba siendo perseguido aquí en Jerusalén. Y estaba encarcelado y tenían este problema, este sufrimiento en Jerusalén. Pero a través del sufrimiento, ¿qué vamos a aprender? En Romanos 5, 1 al 5 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que en el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, interés de carácter. La interés de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La iglesia está perseguida en Jerusalén, pero vemos que todos nosotros vamos a pasar un momento de sufrimiento. Estoy grabando este video en medio de la pandemia del COVID-19 y muchas personas están sufriendo, pero Dios está con nosotros y Dios nos santifica y nos da esperanza